No se asuste, señorita, no hace nada. ¿Pero qué cree que usted está haciendo con eso aquí? Vengo por una consulta. Primero tiene que sacar ese animal. Y segundo tiene que pagar $40 de la consulta. ¿Pagaré con esto? ¡Ay! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Me llamó, señorita? Sí. Esta señora trajo esa cosa a traer aquí. Llévatelo ahora. Con mucho gusto. Acompáñenme, por favor, Lucely. Señor, pero ¿por qué me va a llevar si yo no estoy haciendo nada malo? Acompáñenme, por favor, tengan la onda. Llévatelo. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que el señor vino con eso y la señorita Natalia me pidió que lo saque. Estoy cumpliendo solo con mi trabajo. Espérese. ¿No se da cuenta que es una persona de tercera edad? ¿Qué crees que estás haciendo? Natalia, no es justo lo que le están haciendo a este señor. Yo creo que estás poniendo en riesgo tu trabajo por alguien que no vale la pena. Acompáñenme, por favor. Espere. Señor, venga conmigo. Yo lo atiendo. Muchas gracias, señorita. No. Primero, este señor tiene que pagar la consulta antes de ingresar. Señorita, yo no manejo dinero. Solo traje esta gallinita que yo mismo la crié. Mire. Tengan la onda, por favor. Espere. No se preocupe, yo lo voy a atender. Justo iba a hacer mercado y esta gallina, pues, la voy a aceptar como forma de pago. Venga conmigo, yo la atiendo. Señorita, muchas gracias. No se preocupe, suéltalo. No puedo creer. ¿Sabes? Ve a llamar al doctor Daniel. Esta cree que puede hacer lo que se le da la gana. Ahora mismo. Muévete. Señora, lo que usted tiene es una apendicitis aguda. Y eso es grave, doctorita. ¿Me va a mandar unas pastillas? La cuestión aquí es que las pastillas no le servirían. Usted tiene que ser operado de urgencia. Y si no lo hace, eso se le puede reventar. Y ahí sí tendría una peritonitis y eso sería muy grave. Una operación, pero eso ha de costar un ojo de la cara, señorita. Bueno, la operación tiene un costo. Y la hospitalización, pues, tiene otro. Doctorita, entonces, eso no va a poder ser. Yo no tengo dinero, solo traje para pagar de la consulta. Pero tiene que haber una forma, es que tenemos que operarlo de urgencia, señora. No. En todo caso, me voy nomás a mi finca y me de tomar unas agüitas y ahí me ha de aliviar. Es que, en serio, si usted no se opera, eso es muy grave. No, señorita, ya me voy nomás. Yo no tengo con qué pagarle. Yo le pago, señorita. Buenos días. Necesito por favor que mantenga informado a todo el personal
quiero que les diga que tengan todo limpio y en orden, por favor. Sí, doctor Juan Pablo. ¿Pero pasa algo? Me acaban de informar que viene una inspectora del Ministerio de Trabajo y no quiero tener ningún tipo de error. Quiero que todo esté perfecto. ¿Estamos? Sí, está bien. Buenos días, doctor Juan Pablo. Buenos días, Daniel. Qué gusto tenerlo aquí. El gusto es mío. ¿Y a este qué bicho le picó? Va a venir una inspectora del ministerio y quiere que todo esté impecable. ¿En serio? Entonces, no podemos tener a ese tipo que entró hace rato aquí. ¿Cuál? ¿El del saquillo? Sí, exactamente. Ese todavía está allá adentro con la doctora Yorlene. Imagínate qué van a pensar si ven a ese viejo caminando por los pasillos. La empresa va a perder prestigio. Y esto no es un hospital público. Natalia, prepara el ingreso del señor Vicente. Tiene una apendicitis aguda y necesita ser intervenido lo más pronto posible. Yolene, ¿estás loca? ¿Quién va a pagar todo eso? Eso es mucho dinero. Daniel, es una emergencia médica. Si no, el señor corre mucho peligro. ¿Y quién va a pagar todo, Yolene? El quirófano, la anestesia. Si quiso pagar con una gallina, no tiene ni dinero. Yo voy a pagar la operación. Perdón. ¿Tú? ¿Con qué dinero? De eso no te preocupes. Yo voy a hablar con Juan Pablo y le voy a decir que me descuente de mi sueldo a cuotas. Pero yo lo voy a ayudar. Pobre Yolene. Lo vas a perder todo y por alguien que no vale la pena. Buenos días, caballero. Hubo un cambio de planes. Ahora lo vamos a trasladar. Trasladar. Pero la señorita dijo que me iban a operar aquí. Sí, pero ya no será así. Resulta que su caso es algo complicado. Pero la señorita Yorlene sabe de esto. Sí. Justamente ella me pidió que lo llevara. Y de urgencia. Bueno, si él ya lo ha dicho, está bien. Perfecto. Agarre su bulto y vámonos. No. Este bulto no puedo llevarlo. Esto es el pago de la doctora Yorlene. Ya quedamos en eso. Mire, señor. Necesitamos ir en este momento. La doctora Yolena la está esperando en la otra clínica. Doctor, yo no quiero quedar debiendo nada. No va a quedar debiendo nada. Vámonos. Que se nos agota el tiempo. Doctor, espere un momento, por favor. El dolor cada vez es más fuerte. Muévase, sí. Y vamos por la puerta de atrás que la ambulancia tiene que encontrarnos.
Doctor Juan Pablo, necesito hablar con usted. Yolene, ahora no. La inspectora está por venir y tengo que tener toda la documentación lista. No te puedo atender. Señor, es que es algo urgente, en serio. Pues para eso está el director de piso, que es Daniel. Convérsalo con él. Lo sé, pero es que es algo diferente. Lo siento mucho, Yolene, pero ahora no puedo. Señora, es algo administrativo. No es algo clínico. Por favor, escúcheme. Que sea rápido, por favor. Mire, señor, lo que pasa es que acaba de entrar una persona con apendicitis aguda y este paciente es un señor de tercera edad. Él no tiene ni seguro, mucho menos dinero, pero tenemos que operarlo ya. ¿Y? Conoces perfectamente las políticas de esta clínica. Lo sé y venía a decirle que me autorice la operación. Yo la voy a pagar. Y decirle que, por favor, me descuente de mi sueldo. Todo lo que sea necesario y si es en cuotas, pues hágalo así. Tienes un buen corazón, Yolene. No es que tenga un gran corazón. Es que soy humana. Y ese señor podría ser mi padre. No hace falta que te des cuenta de nada. ¿En serio? Pero Daniel me dijo que... La nueva ley de salud nos exige una cuota anual de cirugías pro bono. Y justamente necesitamos una para cumplir todos los requisitos de la inspección que se va a realizar el día de hoy. Entonces... La clínica cubre con todos los gastos, es decir, cubre con el costo. Entonces, pásalo como un caso social. Y haz que lo operen, pero ya. Eso nos va a servir para cuando llegue la inspectora. Muchísimas gracias, señor. No sabe lo que eso significa para mí. Gracias. Ve, anda. Doctor, ¿dónde está la ambulancia? Ya la va a ver. Señor oficial, encontré a este tipo husmeando en la oficina de farmacia. ¿Y sabe qué? Estaba llenando ese saquillo de todas las medicinas que podía encontrar. Lo encontré en Fraganti, así que lléveselo. ¿Es eso cierto? Es mentira. Mentira, aquí tengo solamente los plátanos y las yucas para pagarle a la doctora Yolene. Caballero, eso tendrá que explicárselo al juez. Acompáñame. Por favor. Yo estoy mal, debo operarme, por favor. En el calabozo descansará. Acompáñeme. Eso sí que fue pan comido. Daniel, buenas noticias. El doctor Juan Pablo me autorizó la operación. Lo vamos a pasar como un caso social. Así que, por favor, necesito que tengas todo preparado en el quirófano, ¿sí? Pues qué pena, Yolene. Ya es tarde. ¿No sabe para qué? ¿De qué estás hablando? Tu amiguito. El del saquillo. Prefirió irse. Dijo que le hacían mejor sus agüitas. ¿Pero por qué lo dejaste ir? Un médico de verdad no hubiera dejado que el paciente se fuera así. Cuida la manera en la que me hablas, Yolene. Recuerda quién es tu jefe de piso. ¿Pero qué son esos gritos? Bueno. Sí, soy yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿En serio? Ahora mismo voy para allá. Señor, ¿qué le pasa? ¿A dónde crees que vas?
a buscar a mi paciente. Si tú no tienes finalidad, yo sí. Papá. Papito. Hijo, Papá, pero... ¿Qué te hicieron? ¿Estás bien? Estás todo helado. hijo, ya no resisto el dolor de barriga, no aguanto. Papá. ¿Seguro que está todo bien? Mira, tengo que llevarte hoy mismo a la clínica para intervenirte. Además me llamaron de la comisaría. Me dijo la comisaria que te agarraron robando. No, hijo, yo fui a tu clínica a visitarte. Quise darte una sorpresa. Y de paso que me revisaras el dolor que tengo aquí. Además te fui llevando un saquillo con los productos de la hacienda y... ¿Un saquillo? Sí, con los mejores productos de la hacienda, pero un doctor que tiene el peinado hacia atrás, él me dijo que me iban a trasladar. Pero tú me traen acá y me acusan que yo me he estado robando insumos de la bodega, mijo. Daniel. ¿Daniel fue el que hizo todo esto, papá? Yo no sé qué nombre se llama ese doctor, pero es muy malo. Él incluso dijo que mi pago era basura. Joven, una pregunta. ¿Tal vez usted no ha visto a un señor con un gorrito y con mucho dolor del estómago? No, por aquí solo han pasado patrullas. Ay, Dios mío. ¿Dónde se metería? Muchísimas gracias. No hay de qué. Ay, ¿dónde estará? Mejor me voy a la policía a poner una denuncia. ¡Don Vicente! ¡Don Vicente! Virlene, ¿tú qué haces aquí? Lo estaba buscando desesperadamente. ¿Buscándolo? ¿Para qué? ¿Para tratarlo a mi padre como lo hicieron tus compañeros? ¿Su padre? Sí, es mi padre, Yorlene. Y si yo me entero que tú tuviste algo que ver, vas a terminar Hijo, en la cárcel. No Yo te juro que... equivoques. Él ya no. ¿Qué dices, papá? Ella es la doctorita de quien te conversé. La única que me trató con cariño. Incluso quiso pagar de mi operación. Es un ángel. Ay, Yorlene, yo... por favor, discúlpame. Yo no sabía todo esto que está pasando. Está bien, no se preocupe, todo está excelente. Lo que sí es que su padre está muy mal, mírelo. Está muy pálido y diaforético. Su abdomen ha de estar como una tabla. Tienes razón. Tenemos que volar. Sí, tenemos 20 minutos antes de que se reviente. Vamos. Entonces, ¿me dicen que no han tenido ingresos de emergencia hoy? ¿No? Todo ha estado muy tranquilo. Sí, todo ha estado en orden. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Natalia, por favor, ayúdame con una camilla, pero de urgencia, por favor. Señor Juan Pablo, espere un momento. Mire,
Aquí está la señorita inspectora del Ministerio de Salud. Daniel, es mi padre que está corriendo en peligro. Por favor, una camilla. Ya no es necesaria la camilla. Hay tiempo de sobra. Pero, papá, tu dolor, el apéndice. Excelente trabajo, don Vicente. Su actuación fue impecable. ¿De qué está hablando? Soy Damaris, directora del programa de humanización en salud. Esto no fue una inspección sanitaria, fue una auditoría de calidad moral. Pero... Esto es una trampa. Nosotros simplemente estábamos siguiendo los protocolos. El señor se veía muy... Sí, nosotros no sabíamos que el señor era el papá del doctor. Esa es la peor excusa que he escuchado. ¿Saben qué? Ustedes dos están despedidos. Largo de aquí. Hijo, no seas tan duro. Pero, papá, te acaban de humillar. Hijo, todos merecemos una segunda oportunidad, así como tú me la diste, para pagar tu carrera con la venta de papas, con la venta de cebollas. Que esto les sirva como una lección de vida y no como un castigo. El hambre y la necesidad no se curan con castigo, se cura con educación. Está bien. Por respeto a mi padre, les daré una segunda oportunidad, pero bajo mis condiciones. Yorlene será la nueva directora de piso. ¿Qué dice? Y tú, Daniel, quedas degradado de tu puesto. Vas a ocupar el cargo de médico residente y harás todo lo que Yorlene te diga, porque ella será tu directora. ¿Y tú, Natalia? Quedas con matrícula condicional. Una queja más de algún cliente y quedas fuera. Bueno, pues, doctora Yorlene, el reporte que le entregaré al ministerio hablará maravillas de usted. Su calidad humana es lo que este país necesita. Felicitaciones. Y don Vicente, muchas gracias por su colaboración. Bueno, yo me tengo que retirar. Entonces, ¿no le duele nada? No, solo el dolor de saber cómo trataron a este pobre viejo. Pero tú, Yorlene, te has ganado el cielo y este puesto. La verdad, yo solo quería ayudarlo, señor. Como le dije a usted, me hacía acuerdo a mi padre. Y haberlo ayudado a usted me cambió absolutamente todo. Entonces, bienvenida. Gracias. Bienvenida, jefe. Confío plenamente en usted y sé que haremos un gran equipo. Muchas gracias.